Cargas estructurales. Una estructura es un conjunto de elementos que se interconectan para cumplir funciones tales como salvar vanos, que en este caso son puentes, contener sólidos o líquidos, soportar empuje de tierras como muros de contención, etc. Son fuerzas de formaciones o aceleraciones que se aplican a los elementos estructurales de una estructura como un edificio o un puente. Estas fuerzas pueden provocar tensiones, desplazamientos o deformaciones de la estructura. Como vemos, hay un análisis de carga en una estructura. Clasificación de las cargas de acuerdo a la acción sobre la estructura. El término de carga se refiere a la acción directa de una fuerza o un conjunto de fuerzas actuando sobre un elemento estructural. Se miden en unidades de fuerza, en este caso kilogramos o toneladas, en unidades de fuerza de longitud, que son kilogramos, metros o toneladas, metros, y en unidades de fuerza superficie, que son kilogramos por metro cuadrado o tonelada por metro cuadrado. En este caso tenemos tipos de cargas estructurales, que son las cargas permanentes, cargas vivas o cargas debidas a la influencia del medio ambiente. Y último, cargas accidentales. Como cargas permanentes, las cargas permanentes actúan con una magnitud constante y una posición fija durante toda la vida útil de la estructura. Se clasifican en cargas muertas o gravitatorias. Estas corresponden a un peso propio de los elementos estructurales y además los elementos no estructurales unidos a la estructura, tales como tenemos vigas, columnas, dinteles, losas, muros, ventanas, plomeras, instalaciones eléctricas y sanitarias y los rasos, rellenos en pisos, acabados en general y otros. Tenemos las cargas permanentes, en este caso son cargas por empuje, los empujes de suelos o agua en las paredes de los sótanos o los muros de contención de suelos de zonas de grandes desniveles. Tenemos en las fotos mostradas un empuje de agua, empuje de terreno y empuje de muros de sótano. Tenemos cargas vivas o uso, son cargas no permanentes producidas por materiales o artículos o inclusive por las personas en constante movimiento. Estas también pueden ser aplicadas total o de manera parcial, o incluso no estar presentes y también es posible cambiar de ubicación. Estas cargas son variables en magnitud y posición. Por ejemplo, tenemos personal, mobiliario y empujes de carga o almacenes. Como parte de las cargas vivas de uso, para simplificar los cálculos, las cargas vivas son expresadas como cargas uniformes, aplicadas sobre el área de la edificación. Por ejemplo, tenemos que la vivienda está en 180 kilómetros por metro cuadrado. Hoteles, esto también se puede encontrar en la norma E030, que son cargas estructurales. Y tenemos cargas debidas a la influencia del medio ambiente. Tenemos cargas de viento, de sismo, producidas por oleajes, térmicas o por efecto de la nieve. Como cargas de viento tenemos que estos eventos climáticos más importantes con relación al viento, como los huracanes y los tornados. Tenemos cargas de sismo. La acción del sismo puede tener cualquier dirección y provoca empujes, cargas, ya sean verticales y horizontales, pero en la práctica se considera la más desfavorable, que es la horizontal. Malecones, puentes, espigones, portuarios, plataformas petroleras, entre otras edificaciones. Tiene que tener en cuenta la posibilidad de acción de este tipo de cargas. Si no se permite, la estructura se dilata o se contraiga sin problemas, se introducirán cargas adicionales que perjudican el cumplimiento de la misma. Gracias. O cargas por efecto de la nieve. La inclinación exagerada de los techos está en regiones ocurre para reducir la nieve acumulada, con ello la carga. Como cargas clasificación de las cargas de acuerdo a la forma de distribución: distribuidas, superficiales, lineales que pertenecen, y las concentradas. Tenemos las cargas distribuidas, en este caso las superficiales, que es una carga que está repartida en una superficie cuyo valor se expresa en unidades de fuerza sobre unidades de superficie. Y las distribuidas en lineales es la carga repartida sobre una sola línea, generalmente originada en una superficie, en una losa. De ahí las cargas concentradas, que son cargas con un valor de concentración muy alto. De ahí la clasificación de cargas de acuerdo al tiempo de aplicación. Tenemos estáticas y dinámicas. Gracias.